Hola, buenos días. Nosotros somos Emilio Cano Martínez y Claudia Hernández Mares del 4EM1 y 4EM2. Vamos a resolver los ejercicios 25.48 y el ejercicio número 6 y como un extra el 25.49. De ese solo será una parte ya que nuestra compañera a la que le tocaba resolverlo pues hubo unos inconvenientes y nosotros intentamos resolverlo. Bueno, por mi parte comenzaremos desarrollando el ejercicio número 6, el cual nos dice en el inciso A que encontremos la resistencia equivalente, la cual sabemos que se puede calcular por la ley de Ohm o explicándolo de una forma más simple, pues dependiendo de cómo sea, de cómo sea nuestro circuito. En nuestro caso es un circuito mixto, por lo tanto contiene resistencias en serie y resistencias en paralelo. Para calcular las resistencias en serie, es tan simple como sumar pues cuánto vale cada resistencia. Sin embargo, en paralelo debemos de hacer una pequeña ecuación, la cual es primero realizar la adición de los inversos de cada resistencia y al final volver a invertir el resultado debido a que nos queda un término pero fraccionario. Después, para obtener la respuesta del B, primero debemos encontrar el voltaje de cada circuito en paralelo y pues también el que está solo, pero dándole prioridad a estos dos. Mientras que para obtener el voltaje necesitamos multiplicar lo ya anteriormente obtenido en la resistencia equivalente de los dos en paralelo y el que se encuentra solo por la corriente total, que es 3.01. Para el ejercicio 25.48 nos pregunta, ¿cuál es la corriente en el circuito mostrado en la figura cuando el interruptor está A abierto y B cerrado? Para esto es muy importante verificar si se encuentra en forma paralela o si está paralelo o en serie. Cuando es abierto solamente se debe de sumar el número de resistencias para después trabajarlo como si fuera si fuera paralelo. El procedimiento lo vamos a ver al final. Y también el procedimiento de cerrado, ese completamente se trabaja como si fuera en paralelo. Para el ejercicio 25.49 lo hicimos en conjunto y en este dice, para el circuito mostrado en la figura, con la resistencia número 1 con valor de 6, la resistencia número 2 valor de 6, la 3 de 2, la 4 de 4, la 5 de 3 y la diferencia de potencial es 12 voltios. Nos pregunta cuál es la resistencia equivalente para el circuito y cuál es la caída de potencial a través de R3. Los procedimientos los veremos al final. Bueno, para el ejercicio 6 tenemos este esquema en el cual tenemos 5 resistencias, una de 12, una de 6, una de 4 y la de medio que no recuerdo bien el valor. Primero obtenemos, como ya lo habíamos mencionado, las resistencias en paralelo, a la cual se le aplica la adición de las inversas, tomando así el 1/12 de la resistencia de arriba y el 1/6 de la resistencia de abajo. Nos daría 3/12. Y invirtiéndolo para obtener el resultado nos daría 12 tercios, a lo cual sería 4 ohms. Ese sería, por así decirlo, una simplificación de esas dos. Después, del lado derecho, las resistencias que están en paralelo son la de 4 y 8. Haciendo el mismo procedimiento, un cuarto y un octavo, lo cual nos daría 3 octavos o invirtiéndolo 8 tercios, lo cual es igual a 2.6 ohms. Una vez tenido esto, tenemos el siguiente esquema, que es en el cual se encuentra la primera resistencia en paralelo con 4 ohms, la segunda resistencia en paralelo, que es la que originalmente se encontraba sola en 5 ohms, y la tercera, que es la de 2.6.
empleando lo que ya se había mencionado de que cuando las resistencias se encuentran en serie, nos da, nada más las tenemos que sumar, nos da 11.6. Simplificando, es una resistencia equivalente de 11.6 ohms. Para la siguiente parte, pues conocemos que la corriente es de 3.01 amperes. Bueno, para obtener la corriente se me había olvidado mencionar que necesitamos aplicar la fórmula de voltaje. Es igual a resistencia por la corriente. Despejando nos quedaría voltaje sobre resistencia es igual a corriente, a lo cual nos quedaría el voltaje que es 35 sobre 11.6, que es la resistencia equivalente, y eso sería igual a la corriente, que es 3.01 amperes. Ok, para el inciso B necesitamos comenzar calculando el voltaje en cada resistencia. Primero comenzamos con las paralelas, ahí ya se encuentran hechas una misma, por así decirlo, y multiplicamos el valor de la resistencia por la corriente, y eso sabemos que es igual a 12. Luego el valor de la resistencia 2 por la corriente, y sabemos que es igual a 15. Y al final el valor de la resistencia 3, que es 2.6, por igual 3.01, y eso nos da 7.8. Después, pues ahí debajo se encuentra ya el esquema más amplio, por así decirlo. El resultado de 4 por 3.01 amperes, que es 12, se le va a aplicar a las primeras dos resistencias del esquema. El resultado de 5 por 3.01 se le aplica a la que se encuentra en medio sola. Y el resultado de 2.6 por 3.01, que es 7.8, se le va a aplicar a las segundas en paralelo. A lo cual obtenemos que la resistencia 1, que es la de arriba a la izquierda, que vale 12, lo dividimos entre 12 y nos da 1 ampere, obteniendo ahí su voltaje de esa resistencia. Después, a la de abajo, que es 6 amperes, se divide 12 entre 6, a lo que nos da 2 amperes. Ese sería el voltaje en esa resistencia. Y así con las demás, 15 entre 5 nos da 3, 7.8 entre 4 nos da 1.95 amperes, y 7.8 entre 8 nos da 0.9. Bueno, teniendo como conclusión general la respuesta de la A, la resistencia equivalente sería la suma de las que ya habíamos especificado, que queda 11.6, si no mal recuerdo. Y pues el resultado de la B sería, ya expliqué, por así decirlo, la cantidad en cada resistencia. Para el ejercicio número 25.48, lo que hicimos primero fue darnos cuenta, bueno, yo nombré aquí esta resistencia, las primeras dos, como una sola, nombrándolas como resistencia 5 y a las otras dos como resistencia 6. Esto para poder trabajarlos como uno en secuencia y poder sumar, como ven ahí en la parte 1, la resistencia 1, 2 y luego sumarle la otra. Entonces, ¿qué sería 3 y 3? La resistencia 5 en total sería 6 ohms. Para la resistencia número 6, la trabajamos como 5 más 1 más 1 ohms. Después nos dio el resultado de la resistencia 6 y lo sumamos para una total en la cual, como pueden ver, aquí está el procedimiento y nos dio
3 ohms en total. Después, lo que hicimos fue con la fórmula de voltaje hacer un despeje para poder sacar cuánto vale la corriente y así poder ver cuántos amperes equivale cuando está abierto, no cuando está cerrado, porque cuando está cerrado es un procedimiento diferente, que lo tenemos aquí, el cual directamente trabajamos con las 5 y con las 6 y solamente las trabajamos pues ya diferente. Primero es la 3 y la 5 y después la 3 y la 1. Los resultados directamente los sumamos y hacemos el mismo procedimiento con el despeje de la fórmula de voltaje. Y una vez eso, nos da 9.14 amperes cuando está cerrado. Esto lo podemos comprobar aquí. Esto lo podemos comprobar aquí, que es una representación de cómo se vería el circuito abierto y cerrado. Como ven, son los mismos resultados. De último momento hubo un cambio de planes donde nuestra compañera Alondra al parecer sí se nos unirá y va a resolver el ejercicio número 25.6. Nos va a explicar su procedimiento y cómo lo hizo. Me llamo Alondra Escamilla y el problema dice que debemos encontrar la corriente en el resistor de 10 ohms que está en la figura. Para resolver este problema, primero tenemos que encontrar la resistencia equivalente de los circuitos, de las resistencias que están en paralelo, que los dos tienen el valor de 20 ohms. Deja porque están grabando. Entonces, lo que yo hice, dice que la corriente equivalente en un circuito paralelo es igual al recíproco de la suma de los inversos de las resistencias individuales. Entonces, lo que yo hice fue multiplicar primero 20 por 20 sobre 20 más 20. Entonces, esto me dio 400 sobre 40, lo cual me salió 10 ohms. Entonces, esa es la resistencia equivalente de las primeras dos resistencias en paralelo. Y para encontrar la resistencia equivalente de todo el circuito en serie, pues ya nada más sumé 10 más 10 ohms, que fueron las dos resistencias que al final me quedaron. Entonces, en la ley de Ohm dice que para encontrar la corriente total tenemos la ecuación que dice voltios sobre la resistencia. Entonces, en nuestro circuito nos dice que hay 60 voltios. Entonces, dividí 60 voltios sobre 20 ohms, que me dio toda la resistencia equivalente. Entonces, eso me dio la cantidad de 3 amperes. Entonces, esa es la resistencia que pasa por el resistor de 10, ya que pues nuestra resistencia equivalente nos dio 20, pero como toda esa resistencia se puede como compartir con las otras resistencias, pues es lo mismo. Y en la segunda pregunta dice que cuál es la resistencia equivalente de los 5 resistores que se encuentran en la figura. Entonces, la resistencia de 40 ohms y la que tiene 30 son resistencias paralelas. Entonces, realicé lo mismo que en la anterior. Entonces, aquí multipliqué 40 por 30 sobre 30 más 40, lo cual me dio 1200 sobre 30. Entonces, eso me dio 16. Y ya después, esa fue la resistencia equivalente de los resistores que estaban en paralelo. Entonces, ya nada más para encontrar la resistencia equivalente de todo el circuito en serie,
pues ya nada más sume todos los valores y al final de eso me dio 27 ohms, que es la respuesta a la pregunta.